Hola, hola niñas y niños que nos ven desde sus casas. Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales para cuarto grado. Aquí, por supuesto, en Aprende en Casa 3. Y en este espacio vamos a tener la gran oportunidad de hacer un repaso súper interesante que nos permitirá reforzar nuestros conocimientos y les aseguro que nos vamos a divertir muchísimo. Por supuesto, guiados por el maestro Pedro Fabián Benítez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Alfonso. Hola, qué gusto saludarles. Efectivamente, realizaremos un repaso de los aprendizajes esperados que estudiamos en los últimos 3 meses. Dividiremos este repaso en 2 partes. El día de hoy será la primera y la próxima sesión la siguiente. Allá en casita, tomen nota, por favor, y no se pierdan la retroalimentación. Pues, maestro, no se hable más. Comencemos. Ok. Así es, queridas alumnas y queridos alumnos. Sabemos que han puesto mucha atención y empeño para estudiar los contenidos de los programas. Por eso, para apoyarlos, revisaremos con ustedes lo visto en las clases pasadas. Haremos el repaso de algunos aprendizajes esperados relevantes, con varias actividades y pondrán a prueba sus conocimientos. Maestro, no nos espante, por favor. Eso suena a examen y la verdad los exámenes me ponen muy nervioso. Tranquilo, Alfonso. No es examen ni nada parecido. Es una retroalimentación que compartiremos para que las niñas y los niños reaprendan, refuercen o reafirmen su comprensión de lo que estudiamos. Uf, qué alivio, profe. Ya hasta me estaban sudando las manos de los nervios. No pasa nada, lo único que podría pasar es que repruebes y ya. Ay, no. ¿Qué? No quiero reprobar, profesor. No es verdad. Eso era una broma. Además, Alfonso, tú no eres estudiante de primaria. Ese es un pequeño detalle, sí es cierto, profe. Es que, la verdad, yo me tomo muy en serio mi papel. Esto de regresar a la primaria ha sido muy interesante y todo un reto, ¿eh? Ok. Los repasos son fundamentales para fortalecer, reafirmar y mejorar el aprendizaje de los temas ya estudiados. Es muy importante repasar lo que ya estudiamos, pues cada cierto tiempo para asegurar o garantizar que lo aprendimos muy bien y que no se nos olvide prontito. Empecemos con una recapitulación de aspectos relevantes. Vamos a comenzar observando el siguiente video. ¿Qué les parece, niñas y niños y Alfonso? Muy bien, claro que sí, pues venga el video. Se ven buenísimos. Eso me recuerda que no se me vaya a olvidar el piloncillo y la canela. Luego, ¿cómo voy a preparar el dulce de camote? Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy de compras aquí en el mercado. ¿No les parece un lugar muy interesante? A mí me gusta venir por todo lo que encuentro y también porque los marchantes me dan recetas, como la del dulce de camote que voy a preparar. Solo que aún no decido qué color de camote elegir, porque hay blanco, morado y amarillo. El camote es un tubérculo, es decir, una raíz. Es de América y se cultiva desde la época prehispánica. Existen más de 400 variedades. Este alimento nos da vitamina B, potasio y beta-carotenos. En otros países de América Latina, al camote se le llama batata, chaco o papa dulce. Hay muchas formas para preparar el camote: en puré, en sopas, frito, en tarta, en helado o en dulce, como lo voy a preparar yo. Es un dulce tradicional mexicano muy típico del Día de Muertos. ¿Saben? Lo voy a poner a cocer y luego le pondré miel de piloncillo y canela. Bueno, ya me voy a apurar para llegar a prepararlo. Nos vemos pronto para que les cuente más sobre las delicias que comemos. ¡Uy! Va a quedar delicioso. ¿Recordaron en casa el tema que estudiamos con apoyo de este video? Pues yo creo que sí. Yo ya lo estoy recordando muy bien y con ese video vimos el tema de... ¡Dulce de camote! ¡Ay! Dulce de camote. A mí me encanta. Hola, Ale. Hola, Ale. Hola, maestro. Hola. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfonso. Me parece que llegué en el momento exacto. ¿Me ayudas con mi cubrebocas? Claro que sí. Te voy a ayudar con tu cubrebocas Muchas y... gracias. Aquí. ¡Listo! Listísima. Pues bueno, así es, Ale. Alfonso, ¿qué era lo que nos estabas comentando?
Bueno, yo estaba comentando que en el video describen las características del camote, precisamente, como nos dijo Ale, y distintas formas en que se puede preparar. Por ejemplo, en dulce o en puré. Pero independientemente de cómo lo preparemos, es necesario cocerlo, porque su consistencia es muy dura, por lo que no nos lo podemos comer crudo. Muy bien. El tema se relaciona con lo que vimos sobre la temperatura y el tiempo que se necesita para la cocción de los alimentos. Sí, profe, yo recuerdo también. ¿Y sabe por qué? ¿Sí? Porque aquí estuve con ustedes aprendiendo sobre ese tema. Me acuerdo de que la cocción se descubrió en la antigüedad y que las personas que vivían entonces, tal vez por descuido o quizá probando, acercaron carne al fuego y después, al probarla, descubrieron que su sabor era mejor y que tenía una consistencia más suavecita. Efectivamente. Recuerda que cuando los alimentos son sometidos al calor, sus propiedades cambian totalmente, lo que es un beneficio para las personas, ya que es más fácil digerir la carne cocida que la carne cruda. Entonces, profe, ¿podemos decir que la cocción producida por el calor hace más apetitosos los alimentos? Y desde el punto de vista de las ciencias naturales, la importancia de la cocción de los alimentos radica en que sus propiedades cambian durante ese proceso. Exactamente. Cambian por completo su color, olor, sabor y estructura. Lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Además de que en general, a mayor temperatura se requiere menos tiempo para cocer los alimentos. Y a menor temperatura se necesita mayor tiempo para cocinarlos. Y eso gracias a la acción del calor en los alimentos. Así es, Ale. Me doy cuenta de que entendieron bien el tema. Un repaso en grupo nos permite recordar y fortalecer nuestro aprendizaje más fácilmente. Pues yo concuerdo con usted, maestro. ¿Y ahora qué nos toca recordar? Miren, alumnas y alumnos, ¿les gustan las fresas? Ale y Alfonso, ¿a ustedes les agradan las fresas? Uy, sí, por supuesto, a mí me gustan muchísimo y me encantan con crema o en helado, hasta congeladas o en paletas me fascinan. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Las fresas siempre son muy ricas. En licuado, en gelatina, en agua, en mermelada, de todas las formas preparadas. ¡Pásele, pásele! Ok, entonces vamos a observar el siguiente video. ¡Sí! ¡Córrelo! Así no me gustan tanto las fresas. Y a ti, Alfonso, ¿qué te parece? Ay, no, a mí tampoco me gustan así las fresas, profe. A mí me gustan frescas, así rojitas, que no se hayan descompuesto o que se hayan echado a perder. Le diste al clavo, Alfonso. Fíjate, vamos a recapitular los temas acerca de los alimentos en buen estado y cómo la temperatura, el tiempo y la acción de los microorganismos influyen en la descomposición de los alimentos. Maestro, ¿Sí? yo recuerdo que Raulito, mi compañero y amigo, porque es muy mi amigo y lo quiero mucho, me Saludos. contó que su familia había ido de viaje al estado de Guerrero y de regreso, ¡ay! Se trajeron un pozolito. ¿Pero qué cree? ¿Qué? Se les descompuso en el camino y ya no se lo pudieron comer. Con ese ejemplo hablaron de las causas por las que los alimentos no aguantaron sin degradarse, o sea, sin echarse a perder, hasta llegar a la Ciudad de México, que es donde vive Raulito con su familia. Correcto. ¿Y me podrían decir qué fue lo que pasó ahí? ¿Recuerdan las 2 formas de descomposición que analizamos? ¿Por cuál de ellas se descompusieron los alimentos? A ver, profe, yo estoy haciendo memoria y recuerdo que existen 2 formas de descomposición de los alimentos, que pueden ser las enzimas y los microorganismos. Efectivamente. Para que un alimento se pueda descomponer, deben existir 2 componentes claves para la descomposición, que como lo dijo Alfonso, son las enzimas y los microorganismos. Y si le agregamos que la temperatura aumente o que haga calor, pues los alimentos se descompondrán más rápidamente. Ah, sí, pero también aprendimos que con el calor o el frío podemos conservar los alimentos. Efectivamente, Alejandra. Tienes toda la razón. Oh. Pero solo por un tiempo, porque ya sean las enzimas o los microorganismos,
actuarán en determinado momento para iniciar el proceso de descomposición del alimento. Así es, Ale. Y además estudiamos que el calor en los alimentos o el frío que se les pueda aplicar solo sirve para conservarlos por un tiempito nada más, ya que llega un momento en el que se llegan a descomponer. Fíjense, solo la miel, hasta donde se conoce, es el alimento del que aún no se descubre su fecha de caducidad y no requiere refrigeración. ¿En serio? Sí, la miel es un alimento muy especial. Órale, pues muchas gracias por las explicaciones. Ya comprendo que el calor y el frío pueden conservar los alimentos, pero no por mucho tiempo y al final se descomponen. Y también aprendí que la miel es un gran regalo de nuestras amigas las abejas. Gracias, abejas. Así es. Y bueno, las enzimas son agentes naturales cuya función es empezar a descomponer los alimentos, provocando con el tiempo que los alimentos se descompongan como más rápido. Sí, claro. Así es. ¿Quién puede comentar acerca de la descomposición por microorganismos? Yo le Eso, puedo Ale. contestar, profe. Los microorganismos son agentes externos de los alimentos que se desarrollan cuando hay una combinación apropiada de factores físicos, como la humedad y la temperatura. ¡Guau! Excelente respuesta, Alejandra. Es que yo vi los programas cuando los pasaron y ahí estudié el tema completitito. Muy bien, entonces recordarás que los alimentos se descomponen por agentes externos como los microorganismos cuando la humedad y la temperatura son adecuadas. Sí. Estos microorganismos se desarrollan y proliferan con facilidad. Sí. Por eso, entre más adecuadas sean las condiciones en las que vivan los microorganismos, los alimentos se descompondrán en menor tiempo. Y hay que tener muchísimo cuidado con los alimentos descompuestos, Ale, porque hay algunos que parecen que no lo están, pero en realidad no sirven para consumo humano, ¿verdad, maestro? Sí, es por eso aquí les vamos a dar un repaso de cómo saber si un alimento está en buen estado o no. ¿Alguno me puede decir cómo lo podemos averiguar? Yo Eso, ¿eh? lo quiero decir. ¿Sí? ¿Sí, maestro? Bien, bien. Yo sé adelante. una forma de reconocer el estado de los alimentos. Platícanos, Alejandra, ¿cuál sería esa forma? Pues utilizar nuestros sentidos. Observar las características físicas de los alimentos. Esa es la forma más rápida y fácil de saber si están en buen estado o en estado de descomposición. Debemos mirar bien el alimento. Y si encontramos algo raro en él, ¡ay! No debemos comerlo. Por ejemplo, las fresas. Si ves una fresa e identificas que está oscura o con una capa blanca terciopelada por fuera, ya no sirve, amigos. ¡Y no se la deben comer! Muy bien. Ya vimos que podemos detectar la descomposición por observación de alimento. ¿Sí? ¿Qué otro sentido podemos aplicar para saber si está en buenas condiciones o no? El olfato, profesor. Bien. Con el olor, un alimento por fuera podría verse en buenas condiciones, pero si percibimos un olor desagradable, es otro indicio de que no debes de comerlo y debes desecharlo, como por ejemplo las carnes en general. Las carnes se pueden ver bien, pero si huelen mal, no se deben comer. Correcto. Los alimentos en ocasiones se ven bien por fuera, pero si existe un olor desagradable, lo más seguro es que ya no están en óptimas condiciones de ser comidos. Y bueno, después de ver y oler, ¿qué otra alerta nos dice que un alimento ya no está en buenas condiciones para comerlo? Su consistencia, profe. Sí, Porque hay alimentos que si al tocarlos no están como comúnmente deben de estar, o sea, ya sean duros o blandos, eso también puede ser una advertencia de que ya no sirven. ¿Sí? Como los jitomates. Yo recuerdo que mi mamá me pidió sacar del refrigerador 2 jitomates. Uno estaba durito y rojito, como los que se ven en la imagen. Pero el otro, cuando lo agarré, estaba todo aguado. Y me dijo mi mamá que ya no servía. efectivamente, Alejandra, te diste cuenta por su consistencia de que ya no servía. Ajá. Alumnas y alumnos, recapitulemos los temas que hemos expuesto. Existen formas de conservar los alimentos
ya sea con frío o calor, pero también conocimos que los alimentos llegan a descomponerse, ya sea por efecto de enzimas o microorganismos. Además, que podemos reconocer con nuestros sentidos los alimentos que aún están en condiciones adecuadas para ser consumidos. Y bueno, hablando de calor en los alimentos, ¿me pueden decir cómo y dónde se puede producir calor? ¿Qué opinas, Alfonso? ¿Sí? ¿Qué opinas? ¿Calor? Bueno, yo recuerdo que una de las formas para producir calor es por fricción entre dos palitos de madera, así como lo hacían en nuestros antepasados, ¿se acuerdan? Sí. Cuando querían producir fuego para cocinar sus alimentos, hacían esto y pues así era. Claro. Pero en la actualidad existen muchas formas de producir calor y muchos objetos que lo generan, ya sea la estufa, en un foco o directamente el calor que proviene del sol. Es correcto lo que acaban de mencionar. Y también recuerden que al producir calor, aparte de cocer los alimentos, podemos aprovechar sus efectos. Alumnas y alumnos, ¿cuál es el otro efecto del calor? Alfonso y Ale, ¿ustedes qué dicen? ¿Poncho? Movimiento, Bien. porque el calor produce movimiento, ya que este es energía en tránsito. Muy bien. A ese punto quería llegar, Alfonso. El calor produce movimiento y se descubrió desde hace mucho tiempo, durante la Revolución Industrial, que se inventaron distintas máquinas que funcionaban con el vapor producido al calentar el agua. Máquinas como la locomotora, que fue una de las que utilizaba el vapor de agua para producir movimiento. Luego el carbón, ¿verdad, profe? Claro, y exactamente. Y fíjate, el mejor ejemplo de movimiento por calor son las impresionantes locomotoras. Y son las locomotoras antiguas. Ah, claro, y recuerdo que dijimos que el fuego y el calor producidos por fricción o por algún instrumento como los cerillos o como los encendedores contribuyeron a cambiar el mundo. Por ejemplo, les proporcionaron movimiento a múltiples máquinas, incluidos los automóviles. Sí, y siguen siendo muy importantes para nuestra vida cotidiana. Ay, maestro ¿Sí? Pedro, hoy he recordado todo lo que hemos visto en ciencias naturales, desde la cocción de los alimentos hasta el movimiento de objetos por efecto de la transferencia de energía por calor. Claro, Ale. Y además, si lo relacionamos con todo, podemos decir que la transferencia de energía por calor es un efecto y un factor muy importante en nuestra vida cotidiana, porque podemos conservar los alimentos al eliminar los microorganismos que los descomponen. Y hacer que nuestros alimentos sepan más ricos, tengan una consistencia más suave para comerlos y sean fáciles de digerir, porque si no después, híjole. Ok. Además, recordemos que el frío nos ayuda a conservar los alimentos por más tiempo. E identificamos cómo distinguir si un alimento está en buenas condiciones o en descomposición. Para cerrar el tema del calor y la temperatura, recordemos lo que explicó la doctora Daniela Franco acerca de las diferencias entre estos dos conceptos. Lo que mencionó la doctora Daniela nos ayuda a tener claridad en cuanto a los términos y a reforzar nuestro vocabulario científico. ¡Vamos a verlo! Adelante. ¡Córrelo! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Franco, soy experta en química y el día de hoy quisiera que reflexionáramos acerca de la temperatura, el calor y el efecto que tienen diferentes materiales. En ciencia, es muy importante para nosotros hablar con las palabras adecuadas. Muchas veces las palabras en ciencia se parecen mucho a las palabras que utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero tienen significados muy precisos. Y a veces palabras que nos puedan parecer que son iguales, como por ejemplo temperatura y calor, no lo son. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es un valor numérico de qué tan caliente o frío está, por ejemplo, un objeto o un día o el ambiente o una persona. Por ejemplo, podríamos decir que la temperatura del día son 25 grados. Esa sería la temperatura. La medimos con un termómetro, es decir, es un número medible. Y además está en una escala de grados centígrados. Existen otras escalas, a lo mejor has escuchado hablar que en países como en Estados Unidos miden la temperatura en Fahrenheit, pero en México utilizamos la escala Celsius.
Esa escala es muy bonita porque a 0 grados centígrados el agua se congela y a 100 grados centígrados el agua ebulle. Entonces la temperatura es la medición numérica dentro de una escala centígrada para saber qué tan caliente o frío está algo. Regresemos a nuestro ejemplo de los 25 grados del día. 25 grados, ¿te parece que hace frío o que hace calor? A lo mejor, si vives en algún lugar muy caliente, 25 grados es un día fresco, pero para otra persona 25 grados puede que sea un día muy caluroso. Esto en realidad es interesante porque es solamente nuestra percepción. Qué tanto calor, qué tan caliente está el día, es nuestra percepción personal. Pero la temperatura es una medida fija, objetiva, que podemos medir y que es cierta independientemente de si nos parece que está muy frío o muy caliente. Pero fíjense lo que dije. Dije, a lo mejor piensas que hace mucho calor. Calor es otra palabra que a lo mejor utilizamos en nuestra vida cotidiana de una manera pues muy intuitiva, pero que en ciencia tiene un significado muy específico. En ciencia nos referimos a calor cuando ponemos un objeto frío y un objeto caliente juntos y vemos esa transferencia de energía que va de lo caliente a lo frío. Por ejemplo, a lo mejor algún día has tenido mucho frío y te has tomado un té calientito y cuando agarras la taza se siente muy agradable. Eso que estás sintiendo, eso es el calor, esa transferencia que va del café calientito o el té calientito a tus manos. Ese flujo de energía, eso es el calor. Ahora bien, a lo mejor te has dado cuenta que no todos los materiales transmiten el calor de la misma forma. Algunos materiales, por ejemplo, el metal, se calientan muy rápido. Si tú tuvieras, por ejemplo, una palita de metal y estuvieras cocinando, se podría calentar mucho, muy rápido y podrías quemarte. ¿Qué sería mejor? Utilizar una palita de madera. La madera no absorbe el calor tan rápido y entonces tarda mucho más tiempo en llegar de un lado de la palita de madera a del mango donde lo estés agarrando. Entonces, normalmente cuando nosotros trabajamos en diferentes industrias, vamos a elegir muy bien los materiales dependiendo de qué propiedades queremos, de cómo respondan al calor. Espero que esto te haya parecido muy interesante. Recuerda, sigue cuidándote, mantén la sana distancia, utiliza cubrebocas, lávate las manos. Sigue con nosotros. Muchísimas gracias. Y aún nos falta repasar otros interesantes temas que hemos estudiado. Pero ¿saben qué? ¿Qué, ¿Qué, profe? Ya se nos agotó el tiempo. No, que no se Uy. canse. Sin embargo, en la próxima clase continuaremos recordando los temas que alumnas y alumnos ya han estudiado con mucho entusiasmo. ¿Qué les parece? Excelente propuesta, maestro. Y eso será en la próxima clase. Ay, ni modo. Hay que esperar un poquito más, amigos. Nada más. Niñas y niños, estén pendientes. Pronto seguiremos con la retroalimentación de los temas que esperamos aprendan para reforzar o reafirmar su comprensión de lo que ya estudiaron. El recorrido de los temas de las ciencias y de las clases de ciencias naturales ha estado muy bueno. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Nos vemos en la siguiente sesión de repaso de Ciencias Naturales el próximo lunes. Por favor, no falten, queridas alumnas y queridos alumnos. Hasta pronto y recuerden que para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Gracias, Muchas profe. gracias. Yo no me la pierdo por nada, nadita. Me dio mucho gusto darme cuenta de que me acuerdo de muchas cosas y de otras que no tanto. Pero hoy me ayudaron a recordarlas. Muchas gracias. Claro que sí, Ale. Y yo espero que en casita les haya sucedido exactamente lo mismo que a ti. Porque pues los que nos siguen en casa deben de estar repasando todos estos temas igual que todos nosotros. Que tengan un gran día y hasta pronto. ¡Hasta pronto! Se nos acabó la clase, pero fue un gusto repasar con todos ustedes, amigos, ¿eh? Nos vemos. Gracias, Ale. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Reforcemos lo aprendido de Ciencias Naturales de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia.
Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Contáctanos para apoyo pedagógico. Hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo: las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.